Bueno, pues muy buenos días a todos. Eh, de parte de la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica ACRO, les damos la bienvenida a este webinar en el cual contaremos con participación de oncólogos radioterápicos, oncólogos clínicos y urólogos oncólogos en este tema tan importante y cada vez más difundido como lo es el cáncer de próstata. Y el día de hoy, pues contaremos con el apoyo logístico de AstraZeneca y su producto Soladex. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro evento el día de hoy. Perdón, un segundo. A nuestro evento el día de hoy y vamos a empezar con el doctor Holman Ballesteros. El doctor Holman Ballesteros es especialista en oncología radioterápica del Instituto Nacional de Cancerología. Es magíster en epidemiología clínica de la Universidad Javeriana y oncólogo radioterápico en el Hospital Militar y en la Clínica de Occidente. Entonces, doctor Holman, adelante, bienvenido a compartir pantalla y iniciar su conferencia. Buenos días, doctor Bobadilla. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la mesa directiva de ACRO por esta invitación y a todos los participantes. Voy a compartir mi pantalla un momento. Voy entonces hoy a hablar acerca de las indicaciones de radioterapia de salvamento y de radioterapia adyuvante, pues a la luz de la nueva evidencia que tenemos respecto a estos tratamientos. 30% de los pacientes que son llevados a prostatectomía presentan factores de alto riesgo de recaída bioquímica. Y tenemos ensayos clínicos en estos pacientes de factores de riesgo, en los que se ha mostrado la radioterapia adyuvante como un estándar de tratamiento. Sin embargo, contamos con nueva evidencia acerca de la radioterapia de salvamento. Y pues, es bien conocido que hay un grupo de pacientes, hasta un 30% de pacientes, que en estos ensayos clínicos de adyuvancia no requirieron ningún manejo adicional. Por lo tanto, pues hay un espacio para hacer otro tipo de intervenciones en estos pacientes con algunos factores de riesgo. Los factores de riesgo son conocidos, son principalmente un antígeno prequirúrgico elevado, tener un score de Gleason alto, compromiso de las vesículas seminales, compromiso del margen, el compromiso extracapsular y la presencia de ganglios. Hay dos factores que quiero enfatizar, como es el PSA elevado y el score del Gleason, que representan de 3 a 3.7 veces más riesgo de tener una recurrencia después de la prostatectomía. Hay herramientas como el CAPRA, que nos permite hacer una estimación del riesgo que tienen los pacientes de una recurrencia después del manejo quirúrgico, y pues esos factores que he mencionado de más alto riesgo pues van a dar un puntaje mayor, y vamos a tener una clasificación de 3 grupos, donde va a haber un grupo de un score de más de 6, que son unos pacientes que van a tener una alta frecuencia en cuanto a recurrencia bioquímica y eventos como ese inicio de hormonoterapia, ¿sí? Y un paciente de bajo riesgo con puntaje de 0 a 2, donde van a tener a largo plazo, estos estudios están a 6 años, un plazo intermedio, una alta frecuencia de supervivencia libre de recaída bioquímica. En estos pacientes de alto riesgo, una vez pues, se hace la cirugía, y bueno, en general en todos los pacientes, se hace una medición del antígeno 4 a 8 semanas postquirúrgica. Y podemos tener entonces dos condiciones, en la que el paciente que tiene un antígeno persistente y el paciente que tiene un antígeno indetectable. En estos escenarios se han planteado pues, estos 4 ensayos clínicos. Los 3 son los más clásicos. El finlandés de 2019 pronto es el más reciente, y estos estudios se han enfocado en escenarios distintos. El ARO es el único de los estudios que incluyó pacientes con antígeno postquirúrgico negativo, indetectable. Él incluyó pacientes PT3 con o sin margen y con ganglios negativos, en los cuales se hizo adyuvancia y se comparó con la observación, y se pudo observar que había un beneficio en cuanto a supervivencia libre de recurrencia bioquímica, aproximadamente un 20% a 10 años, estadísticamente significativo, y no se observó un beneficio en cuanto a supervivencia.
En este estudio, ARO, digamos, no se utilizaba de forma rutinaria la radioterapia de salvamento. Los pacientes, después de la observación, si presentaban recaída, eran llevados a tratamiento hormonal en la mayoría de los casos. El estudio finlandés de 2019 incluyó también pacientes T2 con margen positivo, el otro escenario era pacientes T3, en los que se comparó el manejo adyuvante inmediato versus observación más salvamento, en el que se confirma que en estos pacientes con PSA posquirúrgico indetectable hay un beneficio en cuanto a supervivencia libre de recaída bioquímica eh, estadísticamente significativo. El otro escenario son los pacientes en los cuales tienen persistencia del antígeno. En el estudio SWOG y en el ERTC se incluyó sin tener en cuenta si el paciente era negativo o era positivo el antígeno posterior. Digamos, se hizo esa mezcla donde pueden haber ingresado pacientes a un salvamento temprano, como lo que vamos a ver más adelante. Estos dos estudios mostraron beneficio también, fueron consistentes en cuanto al beneficio en recaída bioquímica y en supervivencia únicamente el estudio SWOG mostró un beneficio. Es conocido que este PSA detectable después de la cirugía va a tener, independiente de los otros factores de riesgo, como es el estado de los márgenes, el compromiso ganglionar. En este estudio, por ejemplo, se tuvo en cuenta también las pruebas genéticas. Si ese PSA detectable, independiente de esos factores, era un factor de riesgo para tener recaída metastásica. Y lo que evidencia este estudio del doctor Spratt es que indiscutiblemente ese PSA detectable va a tener 4.2 veces más riesgo de tener metástasis en caso de que sea persistente. Esta evidencia hasta el momento es limitada y como hemos venido viendo, los pacientes eran llevados a tratamientos que a la luz de hoy pueden no estar actualizados. El hecho de no haber recibido salvamento en varios de ellos, pues puede favorecer un poco el grupo de adyuvancia. Entonces, pues digamos que al estándar de hoy, con el uso de terapia de supresión androgénica y con el uso de radioterapia de salvamento, pues no reflejan la práctica actual. ASTRO y la Asociación Americana de Urología, en un consenso que publicaron recientemente este año, ellos confirman los criterios de una recaída bioquímica. Como es conocido, el 0.2 con un valor confirmatorio es lo que nos va a dar la definición de una recaída bioquímica. El antígeno, el valor del antígeno previo a realizar la radioterapia de salvamento, es un factor importante y se ha podido demostrar en diferentes series retrospectivas, esta es una de ellas, que entre más temprano se pueda realizar, es la hipótesis, pueden tener una mejoría en cuanto a metástasis a distancia y en cuanto a supervivencia libre de recaída bioquímica. Entre más rápido se haga, pues vamos a tener mejores desenlaces en los pacientes aparentemente, ¿sí? Y en otro de estas series retrospectivas se ha evidenciado una mejoría, digamos una disminución en cuanto a la posibilidad de un control bioquímico en la medida que aumente el valor del antígeno 0.1 nanogramos sobre mililitro eh, hasta el momento del salvamento. Hay, digamos, una crítica a estos estudios y es que si estamos midiendo el desenlace desde el momento que se hace el salvamento hasta que se presente la segunda recaída bioquímica, podemos tener un sesgo y es que estamos sobreestimando de alguna forma ese tiempo y no va a corresponder a la realidad. Por eso se planteaba un sesgo en cuanto al tiempo de medición. Por lo tanto, el doctor Abdullah realizó un análisis en la que se tuvo en cuenta el tiempo medido desde la prostatectomía y desde la radioterapia de salvamento y lo que se observó es que eran consistentes los resultados. Los pacientes que se les hacía una radioterapia de salvamento, independiente del momento en que se mida la supervivencia, van a tener unos mejores desenlaces oncológicos en cuanto a recurrencia bioquímica. Con estos antecedentes, entonces, se plantean 3 ensayos clínicos en los cuales en poblaciones un poco distintas, con unos factores de riesgo que pueden ser diferentes en cada uno de ellos, quieren evaluar
cuál es la efectividad y la seguridad de hacer radioterapia de salvamento temprana para estos pacientes. El primero que voy a mostrarles es el estudio RADICAS, en el cual el propósito del estudio es comparar estas dos intervenciones, radioterapia adyuvante versus salvamento temprano, y el objetivo primario fue la supervivencia libre de metástasis a distancia y supervivencia de enfermedad específica. Fue un estudio fase 3 aleatorizado, en la que se hizo dos intervenciones. La primera fue la radioterapia, pero tuvo un brazo adicional para evaluar el papel del bloqueo hormonal, y fue realizado en 138 centros en varios países. Fueron 1.396 pacientes incluidos, en los cuales se tuvo en cuenta que el antígeno postquirúrgico fuera indetectable, menor a 0.2, y ellos debían tener al menos un factor, que fuera un PT3A o B, un T4, un Gleason score de 7 a 10, un PSA prequirúrgico de más de 10 o un margen positivo. Y se aleatorizaban a radioterapia adyuvante. Esta radioterapia se hacía hasta las 26 semanas postquirúrgicas, esperando que el paciente tenga una mejoría en cuanto a la función de control urinario, y la radioterapia de salvamento era el otro brazo. Se iniciaba con un PSA mayor a 0.1 con 3 elevaciones consistentes del PSA. Esta intervención era radioterapia 66 grade en 33 fracciones. Algunos pacientes se utilizó hipofraccionamiento, 55.2 en 20 fracciones. El uso de la radioterapia en pelvis era opcional a criterio del tratante, y el bloqueo hormonal se hizo una siguiente aleatorización en la que se hacía o a 6 meses o a 24 meses. Los pacientes quedaron distribuidos sobre todo en pacientes de factores intermedios. Gleason 3+4 es lo más representativo, estadio T3A, pacientes con ganglios negativos, fue la mayor proporción de pacientes, y el CAPRA-S fue de riesgo intermedio para casi la mayoría de estos pacientes. Es importante resaltar que el PSA de radioterapia de salvamento estuvo entre 0.1 y 0.3, fue bastante temprano, que la radioterapia pélvica se utilizó en 7% de los pacientes de adyuvancia y 3% en los de salvamento, y la terapia hormonal en 24% en adyuvancia versus un 27% en salvamento. En el desenlace, que decidieron medir a 5 años la supervivencia libre de recaída bioquímica, se utilizó este desenlace porque el primario que habían definido pues no se alcanzó, no tuvieron la cantidad de eventos necesarios para poderlo medir. Lo que encuentran es que en supervivencia libre de progresión bioquímica, que son varios desenlaces, incluye la segunda recaída bioquímica, la progresión clínica, el uso de hormona o la muerte, se observó que en estos desenlaces no había una diferencia estadísticamente significativa entre adyuvancia versus salvamento. 85% de los pacientes que recibieron tratamiento adyuvante estaban libres de este evento versus 88% en los pacientes que fueron llevados a tratamiento de salvamento. En toxicidad, lo que se observa es que los pacientes llevados a tratamiento adyuvante, en cuanto a diarrea, proctitis, cistitis, hematuria y estrechez uretral, tanto aguda como crónica, pero es importante que es grado 1 o 2, se evidenció pues mayor proporción en los pacientes de radioterapia adyuvante de este tipo de toxicidad comparado con la radioterapia de salvamento. El siguiente estudio es el estudio RAPES. La hipótesis es buscar que para pacientes PT3 o con margen positivo, la observación comparado con la radioterapia de salvamento no es inferior. El objetivo primario fue la progresión bioquímica. Fue un estudio también aleatorizado, fase 3, multicéntrico de no inferioridad, realizado en Australia y Nueva Zelanda. En este estudio se incluyeron pacientes con unos factores de riesgo, digamos, de un riesgo más alto comparado con el estudio anterior. Acá tenían un PSA indetectable, eran pacientes T3A, T3B o con margen positivo, ¿sí? Y los pacientes eran llevados a radioterapia adyuvante también dentro de los primeros 6 meses postquirúrgicos, igualmente esperando que el paciente tenga la mejor continencia antes del tratamiento, y lo comparaban con radioterapia de salvamento
dentro de los 4 meses después de tener un antígeno mayor a 0.2, después de que se confirmaba la recaída. La dosis era de 64 Gray en 32 fracciones, no permitían radioterapia pélvica y tampoco se utilizó terapia de supresión androgénica. En este grupo de pacientes, en este estudio, también se observa que hay una buena distribución de los factores pronósticos en los dos grupos, sobre todo el Gleason score de 7 y el tener márgenes positivos eran los principales, digamos, factores que teníamos. Y que se observó que hasta un 50% de los pacientes en el grupo de observación fueron llevados a radioterapia de salvamento, que la supervivencia libre de progresión bioquímica a 5 años fue de 86% en el grupo de adyuvancia versus 87% en el grupo de salvamento. No hubo una diferencia entre estas dos intervenciones, sin embargo, pues no hubo un poder estadístico para el desenlace primario, dado que se presentaron muy pocos eventos. Se combinaron entonces lo que fue la recaída bioquímica, la progresión local o a distancia y el uso de terapia de privación androgénica, y con esto definieron supervivencia libre de progresión, y este es el desenlace que ellos nos reportan a 5 años de este ensayo clínico. Toxicidad es parecido a lo que hemos visto en los estudios anteriores, donde vamos a tener toxicidad grado 1 y 2, sobre todo más prevalente los pacientes que son llevados a radioterapia adyuvante versus los pacientes que son llevados a radioterapia de salvamento. El último de los ensayos es el estudio HETUC, en el que la hipótesis es muy parecida a lo que hemos venido viendo. El objetivo primario es la supervivencia libre de eventos y es un estudio también aleatorizado, multicéntrico, en este caso de superioridad, realizado en Francia. Los pacientes son llevados con un antígeno indetectable y margen positivo y al menos un factor T3A o T3B o T4 a un tratamiento con radioterapia adyuvante con los mismos criterios hasta los 6 meses versus un tratamiento con radioterapia de salvamento en los pacientes que tengan un antígeno mayor de 0.2 confirmado. La dosis que se utilizó fue de 66 Gray y el uso de radioterapia pélvica fue opcional a criterio del tratante y se utilizó terapia de supresión androgénica 6 meses en todos los pacientes. Es importante resaltar, entonces la mayoría vamos a presentar con Gleason score de 7, T3A es lo que más representa a los grupos de pacientes y pacientes con ganglio negativo fue la gran mayoría. A 5 años también se observa que no hay una diferencia en cuanto a supervivencia libre de progresión, teniendo en cuenta lo que define este desenlace en cuanto a la adyuvancia versus el salvamento. También los pacientes recibieron el salvamento de forma temprana, una mediana de 0.24, y la radioterapia a nivel de cadenas ganglionares se utilizó en 18% en adyuvancia versus 24% en los pacientes de salvamento. Toxicidad se presenta entonces grado 1 y grado 2 con mayor frecuencia en radioterapia adyuvante versus la radioterapia de salvamento. Como estos 3 estudios estaban teniendo la dificultad que no habían alcanzado el número que habían planteado de eventos para calcular sus desenlaces primarios, ellos decidieron de forma prospectiva, entre comillas, realizar un metaanálisis en el cual se incluyeron la totalidad de los pacientes de estos ensayos clínicos. En este metaanálisis, denominado ARTISTIC, ellos incluyeron 3 de los ensayos que fueron los que comenté. En total suman 2.153 pacientes. Y estas son las características que hemos venido revisando. Llama la atención en las dosis, que son muy similares. La terapia de supresión androgénica, que es muy variable, realmente las cointervenciones, lo que es manejo de terapia de supresión androgénica y lo que es radioterapia a nivel de cadenas ganglionares pélvicas fue variable, y los criterios de inclusión, pues hay diferentes niveles de riesgo, donde Radicals incluyeron pacientes de un riesgo más bajo y HETUC y RAPES tuvieron más en cuenta como los criterios que se usan generalmente para pacientes llevados a tratamiento adyuvante. El seguimiento, digamos que es una parte importante de estos pacientes que se van a observar y que no se les va a hacer radioterapia adyuvante, son pacientes que
van a estar en seguimiento generalmente cada 4 a 6 meses durante los primeros 2 a 5 años y luego cada 6 meses de forma continua. Estos son los principales variables pronósticas de los tres grupos, donde es importante resaltar que la mayoría de los pacientes se presentaban en un riesgo CAPRA intermedio, o sea, que combinaban al menos un factor. La combinación de dos factores es menos frecuente. Ellos lo que dicen es que más o menos un 20% de los pacientes combinaban los factores de alto riesgo que siempre hemos manejado, el margen positivo, el más de T3B, realmente la proporción no fue tan alta. Ya en el metaanálisis ellos incluyen entonces como supervivencia libre de eventos el PSA más de 0.4, la progresión local o a distancia y el inicio de un tratamiento fuera de protocolo o la muerte, ¿sí? Y lo que se observa es que no no favorece ninguna de las dos intervenciones, el metaanálisis realmente no hay una diferencia en estos pacientes incluidos entre hacer tratamiento adyuvante versus radioterapia de salvamento, teniendo en cuenta este desenlace a 5 años, que es muy importante enfatizar el tiempo que llevamos. Dentro de las limitaciones que tenemos hasta el momento es que la inclusión de pacientes de bajo riesgo, como lo hizo Radicals, pueden diluir un poco el efecto de la adyuvancia. Es decir, no son pacientes en los que generalmente se indique tratamiento adyuvante, un T2, un grado grupo 3 más 4 más un PSA de 4, podría ser un paciente elegido para tratamiento de adyuvancia que no es, digamos, lo que rutinariamente se hace y son pacientes de bajo riesgo. Lo que comentaba, los pacientes de alto riesgo no representan la gran mayoría de pacientes de este estudio. Generalmente se considera más o menos un 20% representado en la totalidad, los que estén combinados me refiero. Y tenemos un tiempo de seguimiento que es corto, a 5 años. Basados en esta nueva evidencia, la Asociación Americana de Urología, junto con ESTRO, hacen una nueva guía con una recomendación en los que, perdón por traerlo en el idioma original, pero quería mostrar literalmente como ellos lo enuncian, es que los pacientes que tienen eh, factores de alto riesgo combinados, o sea, más de uno, PT3, margen positivo, y score de Gleason de 4 a 5, digamos, hay dos opciones que se pueden manejar dentro pues, de un proceso informado para el paciente. Y es que sean llevados a tratamiento adyuvante, ¿sí? De forma inmediata, teniendo en cuenta este tiempo de espera hasta la continencia urinaria, o hacer un monitoreo y una radioterapia de salvamento antes de que el paciente tenga un PSA por encima de 0.5. Y esto es, digamos, es clave que sean unos pacientes que cumplan con estas citas, que sean fácilmente seguibles, que tengan las condiciones ya de vida real de poderle hacer un seguimiento adecuado, porque pues esto puede ser una limitante importante en nuestro sistema, con nuestros pacientes y pues es importante que el criterio clínico pues prime y que los pacientes sean seleccionados de forma correcta, no solamente por lo que dicen los estudios, sino ya aterrizada pues, la evidencia en el paciente que tenemos enfrente. En cuanto a la dosis de tratamiento, hay estudios que han mostrado un gradiente dosis-efecto, ¿sí? En cuanto a dosis por encima de 66 Gray con una mejoría en la supervivencia libre de recurrencia bioquímica. Sin embargo, en el ASCO geniturinario de este año se hizo la presentación de un ensayo clínico en el que compararon 64 Gray versus 70. Aún no está la publicación de este estudio, pero no se encontraron a 6 años diferencias en cuanto a recaída bioquímica, fue de 61 versus 62% en los dos brazos, y lo que se observó fue mayor toxicidad gastrointestinal en los pacientes en los que se utilizaba dosis más alta. No tenemos el seguimiento a largo plazo y no tenemos hasta ahora la publicación completa de este estudio. Ya para finalizar, pues los mensajes finales que quiero compartir con todos es que pues, lo principal es que
vamos avanzando en individualizar el tratamiento con radioterapia, no solamente las variables clínicas, sino múltiples pruebas que se van a unir a las variables clínicas, nos van a ayudar a poder individualizar el tratamiento del paciente con cáncer de próstata adyuvante. Que en este grupo de pacientes de alto riesgo, que son los pacientes con los factores combinados T3, R1, grado grupo 4 o 5, ¿sí? Son pacientes en los que sabemos que van a tener un riesgo elevado de tener recurrencia bioquímica, que no tenemos unos estudios a largo plazo de los resultados, por lo tanto, pues es un grupo donde el manejo adyuvante pues, va a ser bastante importante, ¿sí? En cuanto a los pacientes que tienen enfermedad localizada y tienen únicamente un factor de riesgo, o sea, ese grupo de riesgo un poco más bajo, hacer un manejo expectante pues en el paciente indicado, que cumpla los controles, que podamos seguirlo por las condiciones del sistema, pues hacer el manejo expectante y la radioterapia de salvamento es una opción importante para el tratamiento. Hay temas adicionales como cómo se va a realizar la terapia de supresión androgénica, ¿sí? Y estos pacientes con enfermedad persistente y PSA elevado después de la prostatectomía, que ya con la ayuda del doctor Juan Camilo y la ayuda del doctor Vaquero, vamos a tocar estos temas también importantes para definir el tratamiento a nivel de salvamento y adyuvancia. Muchas gracias a todos. Por su atención. Bueno, Holman, pues muchísimas gracias por su clara presentación. Yo tengo una pregunta, y pues puede ser para Holman y para los demás asistentes que quieran participar. En la práctica diaria, ¿qué parámetros tienen ustedes para decidir? O sea, como vimos en los estudios, la inclusión de la pelvis es variable, ¿de acuerdo? Y hay factores que hacen pensar en que debamos incluir la pelvis o no debemos incluirla. En su práctica, ¿qué factores o qué parámetros tiene usted para incluir la pelvis? Hablemos en el escenario de que no contamos con un PET. Entonces, variables clínicas, variables histopatológicas, qué imágenes, me gustaría oír un poquito de eso. Bueno, los pacientes que tienen ganglio positivo yo creo que es pues un escenario indudable donde se tiene en cuenta. Dentro de estos estudios a criterio clínico lo que tenían en cuenta eran las fórmulas que se utilizan rutinariamente para definirlo, pero realmente no fue definido de forma estándar, ¿sí? El uso de la pelvis y no, realmente no se usaron no fueron diseñados para definir si se incluía o no. Pues hablando de la práctica, principalmente los pacientes que ya pues tienen ganglio positivo, que realmente ya sabemos que la enfermedad se ha extendido a este nivel. Ok, bien. Y no sé si alguien tenga algún otro comentario o alguna otra duda sobre esta presentación. Bueno, mientras tanto veo aquí un comentario en el chat. Excelente conferencia, doctor Holman. Muchas gracias. Muchas Parte de la gracias a doctora Erika todos. Gallegos. Gracias.